metilbenceno. Cuando tenemos dos grupos metilos se lo denomina sileno, y bueno, ahora vamos a ver un poquito más de la nomenclatura. En función de la posición será orto, meta o parasileno. Entonces, estos son los compuestos más sencillos, y después tenemos compuestos aromáticos mucho más complejos, pero que pueden o no incluir heteroátomos, como acá que tenemos una piridina, y bueno, estos que tienen diversos sustituyentes. Son compuestos muy comunes, y como dice acá la diapositiva, 8 de cada 10 drogas comerciales contienen residuos aromáticos. Así que la química de los compuestos aromáticos es de vital importancia, porque se utiliza mucho para la síntesis de este tipo de sustancias. Bueno, originalmente se denominaban aromáticos porque muchos de ellos tienen olores agradables, y acá tenemos varias estructuras responsables de las fragancias, por ejemplo, de la vainilla o del orégano y el tomillo, todos compuestos que son aromáticos, que incluyen un anillo bencénico. Esta parte vamos a ir más rápido porque la vimos, o la vieron ya en la primera parte de la materia con Rosana. La diferencia entonces entre electrones localizados y electrones deslocalizados. Los electrones localizados son aquellos que están, digamos, que forman parte de una determinada unión, o que están colocados en un orbital. Por ejemplo, los electrones que forman parte de la unión sigma carbono-nitrógeno, o los que están en el orbital sp3 vacío del nitrógeno. Perdón, en el orbital sp3 del nitrógeno. Bueno, entonces estos son electrones localizados. Hay ciertas sustancias que ya las vieron que tienen formas resonantes, y en estos casos se dicen que los electrones están deslocalizados. Eso significa que uno no puede asegurar, por ejemplo, en el caso de este grupo nitro, que los electrones están localizados solo en este carbono, sino que la carga se deslocaliza, perdón, en este oxígeno, sino que la carga se deslocaliza en ambos oxígenos por igual. Lo mismo en el carboxilato. La carga negativa se deslocaliza en ambos oxígenos. A eso se los llaman entonces electrones deslocalizados. Y las estructuras que me permiten explicar esto, o que me permiten representar esta deslocalización, se las denominan formas de resonancia. Entonces acá, en estas dos formas de resonancia para el grupo nitro, vemos aquella forma en la cual la carga se localiza en el oxígeno de abajo, y la que se localiza en el oxígeno de arriba. Entonces, estas dos formas me muestran cómo la carga negativa puede estar en cualquiera de los dos oxígenos, pero no me están diciendo, no me están representando bien la estructura. La estructura se representa mediante el híbrido de resonancia, que es esto, digamos. El enlace nitrógeno-oxígeno en ambos casos tiene carácter de doble enlace, pero no llega a ser un doble enlace por completo, mientras que la densidad de carga negativa se ubica en los dos oxígenos. Bueno, esto es lo que ustedes ya vieron en la primera parte de la molécula. Las formas de resonancia son estructuras imaginarias, el híbrido de resonancia es la estructura real. Bueno, esto mismo lo podemos trasladar al benceno. El benceno, entonces, es un ciclo, es una molécula de 6 carbonos, cíclica, pero que además es plana. Entonces, tiene 6 uniones carbono-carbono que son idénticas. Son idénticas en cuanto a densidad electrónica, y son idénticas en longitud. Y tiene cada unión carbono-carbono tiene una longitud intermedia entre una unión simple y una unión doble. Eso es así porque cada electrón que está en el orbital sp2, que forma, digamos, de cada uno de los carbonos,
se encuentra deslocalizado y es compartido por los 6 carbonos. Entonces, cada electrón ubicado en el orbital sp2 es compartido por los 6 carbonos. Nuevamente, no está localizado en un orbital, sino que está deslocalizado entre todos los átomos de carbono. Bueno, esto es lo mismo, es la otra manera de representarlo. Entonces, volvemos. El benceno entonces es una molécula de 6 carbonos, todos con hibridación sp2, en la cual se alternan los dobles enlaces con los enlaces simples. Sin embargo, ninguno de estos dobles enlaces no están localizados específicamente en estas posiciones, sino que se los puede representar como localizado en esta posición o localizado en la posición vecina. A estas formas se los denomina formas de resonancia. Sin embargo, el híbrido de resonancia es aquel en la cual todos los enlaces son equivalentes y son intermedios entre una unión simple y una unión doble. Que Coulet lo representó de esta manera, ¿sí? Colocándole un circulito en el medio, que no es más que la representación de esto. Estos son los orbitales P, que están ocupados por un electrón cada uno. No hay una unión pi que se forme por solapamiento o por por solapamiento entre los dos orbitales P de los carbonos vecinos, sino que hay una unión, una nube pi, que se localiza todo por encima del anillo de 6 carbonos y todo por debajo de este anillo de 6 carbonos. Entonces se representa de esta manera, y se dice que los electrones entonces se deslocalizan en esta nube pi aromática. Esto también lo vimos un poco para alquenos. Estas formas de resonancia le confieren al benceno una estabilización adicional. O sea, si consideramos al benceno como un ciclo hexatrieno, ¿sí? Se las voy a dibujar acá. Sería acá, uno acá. Bueno, esto es lo que sería un ciclo hexatrieno, ¿sí? que tiene 3 enlaces en un doble enlace. Dentro del ciclo. Si estos dobles enlaces se comportaran en forma individual, la hidrogenación sería como hidrogenar 3 enlaces dobles del ciclo hexeno. Si el calor de hidrogenación del ciclo hexeno es de 28,6 kilocalorías por mol, el del ciclo hexatrieno sería 3 veces la del ciclo hexeno, que sería entonces esta parte de acá. Esto se llama un ciclo hexatrieno hipotético porque en realidad no existe como tal, no se comporta como tal. Entonces, 28,6 por 3 me daría estas 85,8 kilocalorías por mol. Lo que se observa en realidad es que cuando se hidrogena el benceno, el calor de hidrogenación es de 49,8 kilocalorías. Es decir, 36 kilocalorías menos que la del hipotético ciclo hexatrieno. Esta diferencia de calor de hidrogenación, por un lado, me indica la diferencia de estabilidad que se genera por este efecto de conjugación, y por eso a esta diferencia se la denomina calor de, estabilidad por resonancia. ¿Sí? Esto es lo que vimos en la primera clase de alquenos, para los dobles enlaces aislados y para los dobles enlaces conjugados. Como esta conjugación, estas formas de resonancia le confieren una estabilidad respecto de lo que sería el mismo compuesto sin formas resonantes. Bueno,
¿Cuáles son los requisitos que tiene que tener una molécula para ser aromática? Bueno, para empezar tiene que ser cíclica. ¿Sí? Si no son cíclicas, esta nube pi se corta y no tiene la misma estabilidad. Además debe tener un orbital p en cada átomo, nuevamente para que no se interrumpa la nube pi. Entonces, debe tener una nube de electrones pi ininterrumpida por encima y por debajo del ciclo. Para que todo esto se cumpla, deben cumplir con lo que se llama la regla de Huckel, es decir, que tienen que tener 4n más 2 electrones pi. De esta manera, si observamos el ciclo butadieno es una molécula plana, es una molécula cíclica, tiene un orbital p en cada átomo del anillo, de manera que se podría generar una nube de pi ininterrumpida. Sin embargo, no cumple con la regla de Huckel, porque tiene 2 electrones por cada unión doble, es decir, tiene 4 electrones. No cumple con el 4n más 2 electrones pi. El benceno cumple con todos los requisitos. El ciclo octatetraeno, que es entonces el anillo de 8 carbonos, que sí tiene todos los dobles enlaces en forma consecutiva. Sin embargo, este compuesto no es plano, ¿sí? Tiene esta estructura que se va de la planaridad y en consecuencia no hay superposición de los orbitales p. Por supuesto, tampoco cumple con la regla de Huckel, ¿sí? Tiene 4 dobles enlaces, 4 por 2, 8 electrones pi. O sea que de todos estos, el único aromático es el benceno. Bueno, vamos a hablar un poquito de la nomenclatura del benceno. La nomenclatura del benceno seguramente ustedes ya la vieron en algún momento, en el colegio o en el CBC. Bueno, cuando nombramos derivados monosustituidos del benceno, se denomina el benceno como nombre base, y el otro como sustituyente. Bien, clorobenceno en este caso, nitrobenceno, y acá tenemos una cadena hidrocarbonada de 2 carbonos, es un etilo, será el etilbenceno. Sin embargo, muchos de estos compuestos aromáticos tienen nombres propios. Por ejemplo, el que tiene un metilo se denomina tolueno. El que tiene un alcohol es el fenol. El que tiene un metoxilo es el anisol. La amina derivada del benceno es la anilina. El ácido derivado del benceno es el ácido benzoico. El aldehído es el benzaldehído. Y en este caso esta acetona se denomina acetofenona. Y el nombre por ahí sistemático sería fenilmetilcetona. Lo van a ver más adelante, pero bueno. O sea, y el que tiene un alilo es el estireno. Perdón, un vinilo es el estireno. Es decir, todos compuestos que si bien podrían o tienen su nombre sistemático, nadie los conoce por esos nombres, sino que todos se nombran como derivados de estos grupos, de estas cadenas, de estas estructuras base, ¿sí? Eso no quiere decir que no sean nombres IUPAC, ¿sí? Son nombres IUPAC aceptados y utilizados. Bueno, ¿qué pasa cuando tenemos disustituidos? Bueno, tenemos 2 maneras de nombrarlos. Una es usar los números, ¿sí? Numerar uno de los carbonos y el otro será bueno, el que corresponde en función al tipo de sustitución. Y la otra es usar los prefijos orta, meta y para. Orto, meta y para, perdón. Es decir, un compuesto que tiene una disustitución orto significa que los sustituyentes están en relación 1-2. Por ejemplo, en el primer caso, le ponemos 1 a uno de los sustituyentes. Si el siguiente tiene el número 2, se podrá llamar 1,2-diclorobenceno o ortodiclorobenceno. Y lo pueden nombrar toda la palabra o simplemente con la letra O. En este caso, del derivado del tolueno, nuevamente le ponemos 1 a uno de los sustituyentes, el otro está en 3, entonces será el 1,3,
o el 3-metiltolueno, o el meta-metiltolueno, o, como vimos, me equivoqué acá, no era tolueno. Lo nombramos como el 1,3-dimetilbenceno, o meta-dimetilbenceno, o como derivado del sileno. ¿Sí? El sileno era el que tenía los 2 metilos. No se dice tolueno porque tiene nombre propio que sería el sileno. Entonces, nuevamente, el 1,3-sileno o el metasileno. Cuando los sustituyentes están en relación 1,4, este será el 4-cloro, el ácido, perdón, es un aldehído. Este es el benzaldehído, este será el 4-cloro-benzaldehído o el para-cloro-benzaldehído. Cuando tenemos más de 2 sustituyentes, bueno, tenemos que numerar los carbonos. Ya no podemos usar la nomenclatura orto-meta-para, sino que tenemos que nombrar a los sustituyentes, nuevamente dándole el menor número a los sustituyentes con mayor importancia. Y si no es así, si no tenemos un grupo que tenga mayor importancia, le damos los números menores posibles. Y como dice acá, pueden usarse nombres comunes. Por ejemplo, en el primer caso, le tenemos que dar los números más chicos posibles, así que nombramos 1, 2, y al bromo como 4, y este será el 4-bromo, 1,2-dimetilbenceno. En el caso de la molécula del medio, tenemos, si recuerdan, el aromático con el grupo oxidrilo, se lo denomina fenol, con lo cual se lo va a nombrar a este compuesto como derivado del fenol. Entonces, le damos siempre el número 1 al grupo que da lugar al nombre, y a los otros el menor número posible. O sea que este se va a el 1, este va a ser el 2, y este el 5. No lo nombramos, no lo numeramos para el otro lado porque este llevaría el número 3, y el 2 le gana. Entonces este será el 2,5-dimetilfenol. Por último, este que tenemos acá a la derecha, lo nombramos como derivado del tolueno, que es el anillo aromático con el metilo. Nombramos, bueno, para este ahora es lo mismo, para qué lado numeramos. Y este será el 2,4,6-trinitrotolueno. ¿Sí? Conocido también como TNT, trinitrotolueno. Bueno, ¿cuáles son las propiedades del benceno? Bueno, es un compuesto insaturado. El hecho de que sea un compuesto aromático lo hace mucho menos reactivo que los alquenos. Es decir, no sufre las reacciones típicas de los alquenos porque romper la unión pi, o sea, las reacciones típicas de los alquenos son las hidrogenaciones o las adiciones electrofílicas. Romper una unión pi implicaría romper aromaticidad. El costo energético de romper la aromaticidad hace que esa reacción no ocurra. Entonces, mientras que el ciclohexeno reacciona fácilmente con el bromo, lo vamos a escribir acá cuando está escrito, ¿sí? El ciclohexeno sería esto en presencia de bromo. Bueno, esta reacción ya la vimos. ¿Sí? Reacciona, da el producto dibromado. ¿Sí? Entonces da un producto de adición. Se rompió el enlace doble y se formó el dialogenuro. En el benceno, esta reacción no ocurre, sino que hay reacción con el bromo, pero el producto es la sustitución. Entonces, no se adiciona al doble enlace, que sería el equivalente a lo que ocurre con el ciclohexeno, sino que el hidrógeno que tengo acá
se sustituye por el bromo. ¿Sí? Entonces, estas son reacciones de sustitución. A esta reacción de sustitución se lo denomina sustitución electrofílica aromática. ¿Cómo ocurre la reacción? Bueno, no deja de ser una reacción electrofílica, porque el benceno es una molécula rica en electrones, o sea que lo que reaccione con él va a ser una especie ávida en electrones, una especie electrofílica. Y el primer paso es la adición. ¿Sí? Este electrófilo se adiciona al doble enlace, dejando la formación de un carbocatión intermediario. A diferencia de una reacción de adición de doble enlace, en la cual un nucleófilo actuaría como nucleófilo adicionándose y reaccionando como este carbocatión, acá lo que ocurre es que el nucleófilo actúa como base, capta este protón, estos dos electrones vienen a formar parte, digamos, de la unión carbono-carbono, y se forma un doble enlace que regenera la aromaticidad. La reacción entonces no es una adición, sino que es una sustitución. ¿Sí? Se adicionó el electrófilo y reemplazó al hidrógeno que estaba en esta posición. Perdón. Bueno, acá está escrito nuevamente la reacción, actúa el electrófilo, se forma un carbocatión, y después una base capta este protón y regenera el doble enlace. Lo que está incluido acá es la manera en que este carbocatión se estabiliza por resonancia. ¿Sí? Este par de electrones vino acá, me dejó una carga positiva en esta posición. Ahora, si este par de electrones viene a esta posición, se forma el doble enlace y me queda una carga positiva en este carbono. Y la otra forma resonante sería este par de electrones formando el doble enlace acá y dejándome la carga positiva en este carbono. Estas tres formas son híbridos de resonancia. Mejor dicho, estas tres son formas resonantes que dan lugar al híbrido de resonancia, y que es lo que le otorgan la estabilidad adicional a este carbocatión. Entonces, si vemos el diagrama de energía, el primer paso es la formación de un carbocatión. El paso es energéticamente demandante, ¿sí? Requiere de la adición de un catalizador, porque estamos rompiendo aromaticidad, y esto no es fácil de realizar. Ahora, una vez que yo obtengo este carbocatión, fíjense que el producto de adición me daría, primero tendría una energía de activación importante, pero además daría un producto, daría una reacción muy endotérmica, un producto mucho menos estable que el producto de partida. Mientras que si la reacción es la sustitución, el producto que se obtiene es bastante, digamos, es tan estable como el producto de partida. Bueno, vamos a parar acá. La clase que viene, entonces, vamos a hablar específicamente de todas las reacciones de sustitución más utilizadas, y la práctica